Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la función cuadrática. La función cuadrática es aquella relación que tiene esta forma: f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y donde el coeficiente a del término cuadrático que observan acá debe ser diferente de 0 como una condición o requisito para que esta función cuadrática exista. ¿Qué pasaría si el a es 0? 0 por x cuadrado desaparecería, ¿verdad? Y ya no sería una función cuadrática, sino ya se convertiría en una función lineal. Por esta razón es un requisito indispensable que el a debe ser diferente de 0. Ahora, esta función cuadrática que observan acá está en su forma estándar o general, pero también en algunos problemas o ejercicios lo vamos a encontrar expresada de otras formas. Vamos a ver a continuación las formas que se puede expresar la función cuadrática. Bueno, acá tienen la forma estándar o general, donde aparece el término cuadrático acompañado de la variable al cuadrado, el término lineal, que es donde aparece la variable elevado al exponente 1, y el término independiente, que no depende de la variable, ¿no? Como observan acá. En la forma canónica va a tener tiene esta forma: a por x menos h al cuadrado más menos k, donde h y k vienen a ser las coordenadas del vértice de la gráfica de una función cuadrática que es la parábola, como observan acá. El h viene a ser la coordenada en el eje x de las abscisas y el k viene a ser la coordenada en el eje y de las ordenadas. El a es el coeficiente principal. La otra forma en que podemos encontrarla es en su forma factorizada, como observan acá, en factores. Tenemos a, que es el coeficiente principal, x menos 1 por x menos 2. Para expresarlo en la forma factorizada, debemos conocer los interceptos en el eje x, donde la parábola corta el eje x. Observen, acá lo corta en el punto x1,0 y acá en el punto x2,0, ¿no? Entonces, con estos interceptos en el eje x podemos formar también la ecuación cuadrática factorizada. Bien, a continuación vamos a explicar la gráfica de una función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática es una parábola vertical continua. Además, es creciente y decreciente por tramos. Vamos a ver qué significa esto. Acá tenemos dos casos. A continuación, la parábola puede ser cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿De qué depende la concavidad de una parábola? Depende del coeficiente del término cuadrático, que en este caso está representado por el a, que viene a ser un número que puede ser positivo, mayor que 0. En ese caso la parábola se abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, pero si en caso el a es un número negativo, es decir, es menor que 0, la parábola sería cóncava hacia abajo, como observan acá. Al ser cóncava hacia abajo, como observan, va a existir un punto máximo que está representado precisamente por el vértice de esa parábola. Al ser la parábola cóncava hacia arriba, como observan en este caso, va a haber un punto mínimo que está representado por el vértice de dicha parábola. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta para graficar una función cuadrática también es tener en cuenta el dominio y el rango de una función. Recuerden que el dominio nosotros lo vamos a observar en el eje de las abscisas, en el eje x, y el rango lo observamos en el eje y, ¿sí? Observemos acá en este caso, donde la parábola es cóncava hacia abajo. El dominio en el eje x, observemos acá que la gráfica de esta función cuadrática, que es la parábola, se va a abrir infinitamente, y para cada valor de x siempre va a existir un valor en y. Para todo valor de x. Para cualquier valor de x que yo dé, observen acá, si x es 0, existe un valor en y. Si x es 1, va a existir. Y si yo le voy dando más valores a x, la parábola se va a ir abriendo más. Y siempre va a existir
para cada valor de x un valor en y. Por lo tanto, su dominio en el eje x está constituido por todo el conjunto de los números reales, que también lo puedo expresar como menos infinito hacia más infinito, porque vemos que se abre tanto para la izquierda como para la derecha. Ahora observemos el rango. Sí, para el rango hay que tomar en cuenta la orientación del eje de las ordenadas, que es el eje y. Sí, siempre hay que empezar, en este caso como se abre para abajo, hay que empezar del negativo hacia el positivo, ¿no? Entonces vemos que acá hay un punto máximo que está dado por las coordenadas del vértice, pero en el eje y observamos que la coordenada del vértice está representado por k. Hasta aquí, hasta acá es donde llega el rango, hasta acá. Pero ¿desde dónde empieza a abrirse? Observen que se abre para abajo infinitamente, o sea que va desde menos infinito hasta el k, que es la coordenada en y del punto máximo, que es el vértice, ¿sí? Entonces el rango sería desde menos infinito. ¿Por qué desde menos infinito? Porque esta parábola se va a seguir abriendo infinitamente hacia abajo. Entonces iría desde menos infinito hacia dónde. ¿Cuál es el punto tope? ¿Hasta dónde topa? Hasta el k, ¿no? Que viene a ser la coordenada en y del vértice o punto máximo. Por eso el rango sería desde menos infinito abierto hasta acá, pero cerrado, porque hasta ahí es el tope donde está el punto máximo, ¿no? Bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué significa? Para poder determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a observar el eje x de las abscisas. Observemos acá que en el eje de las abscisas, el eje de simetría determinó dos ramas de la parábola. Observen, acá hay una rama que está para la izquierda y otra para la derecha. La rama que está para la izquierda, si ustedes observan, para los valores de x que van desde menos infinito hasta h que viene a ser la coordenada del vértice, vemos que la parábola crece. Observen, la gráfica de la parábola está que crece. Llega hasta h, ¿sí? El h tiene un valor en y que es k. Llega a este punto máximo y comienza a decrecer la parábola. Ahora, entonces, como observan acá, su intervalo de decrecimiento sería desde h hacia más infinito. O sea que crece desde menos infinito hasta el h, que viene a ser la coordenada del punto máximo del vértice de la parábola. En este tramo está que crece, y en el tramo de h hacia más infinito está que decrece. Veamos el otro caso, cuando la parábola es cóncava hacia arriba. Su intervalo de crecimiento, observemos acá, de crecimiento está para la rama derecha, ¿no? Desde el eje de simetría vemos que acá está el punto mínimo, ¿sí? Observemos acá en el eje de las abscisas está la coordenada h del vértice o del punto mínimo. Desde acá, para la derecha, desde h hacia más infinito, que es para la derecha, la parábola está que crece esta rama. Observen acá, está que crece. Por eso el intervalo de crecimiento va desde h hacia más infinito, ¿sí? Porque la parábola se va a ir abriendo y va a ir creciendo, y va a seguir creciendo infinitamente desde h hacia más infinito. Pero observamos acá que desde h hacia menos infinito, pero bueno, hay que ordenarlo acá, ¿no? Primero hay que comenzar con los negativos, desde menos infinito hasta el h, ¿sí? Vemos que la parábola está decreciendo, va bajando, observen ahí. Para cualquier valor que va de menos infinito hasta h, que es la coordenada del punto mínimo en x, decrece. Y crece cuando va desde h, que es la coordenada del punto mínimo en x, hacia más infinito. Tener presente que el dominio puede variar según el contexto de una situación problemática real. Esto es cierto, chicos. El dominio varía según el contexto si nos dan una situación
relacionada con la realidad o el contexto en el que vivimos, tenemos que interpretar y analizar. Bien, acá el dominio, en este caso también sería los reales, porque vemos que la parábola en el eje X para cualquier valor que yo dé se va a ir abriendo infinitamente para ambos lados, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces va de menos infinito a más infinito, o también se puede decir que su dominio es todos los números reales. Y el rango lo vamos a observar en Y. En Y observamos que va desde acá, desde la coordenada K, ¿no?, del punto mínimo o vértice hacia más infinito, porque se abre para arriba, hacia más infinito. Bien, para graficar una parábola también hay que tener en cuenta los interceptos con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Y hay que tener en cuenta también el vértice, porque nos va a servir como base para poder hacer la gráfica, sin necesidad de tabular. Esto nos va a ayudar a hacer un poco más rápido nuestra gráfica de una función cuadrática. Bien, el eje de simetría habíamos visto que es la línea que es paralela al eje Y, ¿sí?, y que intercepta o corta al eje X en un punto, y también contiene o pasa por el vértice de la parábola, ¿no?, como observan acá. Ahora, en este caso, como observamos acá el eje de simetría, ¿cuál sería su ecuación? Está representado como X igual a H. ¿Por qué X igual a H? Porque observamos que este eje de simetría corta el eje X en este punto, que justamente coincide con la coordenada en X del vértice de la parábola, ¿no? Por eso es que su ecuación del eje de simetría es X igual a H, de esta recta, ¿no? Porque el eje de simetría es una recta. Entonces su ecuación está determinada por X igual a H, porque corta precisamente el eje X en este punto, que es la coordenada H del vértice. Sí, ahora, el intercepto con el eje X, ¿cómo lo hallamos? Observemos acá que para ello tenemos que hacer que Y o f de X sea igual a 0. Entonces, si esta es mi función cuadrática, este f de X lo hago 0. En algunos casos lo van a encontrar como Y al f de X. Entonces vamos a hacer 0 el f de X y vamos a ver que esta función cuadrática se va a transformar en una ecuación cuadrática ya, porque tiene la forma, ¿no? Está igualada a 0. Entonces, para hallar los interceptos con el eje X de la parábola, tenemos que resolver esta ecuación cuadrática y hallar las raíces o soluciones x1 y x2, si las tuviera, ¿no? Porque puede ser el caso que esta parábola también no intersecte el eje X, ¿no? Puede estar alejada del eje X, puede estar por acá y no intersectarlo al eje X. Puede darse el caso. Para ello doy como recomendación analizar el discriminante para ver si la ecuación tiene o no solución en los números reales, porque si el discriminante habíamos visto es menor que 0, o sea negativo, entonces no habría interceptos con el eje X, ¿no? En ese caso la parábola estaría alejada del eje X, ¿no? Estaría por ejemplo por acá y no tocaría el eje X, como en este caso, no lo llegaría a interceptar la parábola. Entonces, por ello, como recomendación, es importante primero analizar el discriminante de la ecuación cuadrática para ver si tiene o no soluciones reales, ¿no? Y poder resolverlas si fuera necesario hacerlo. Ahora, el discriminante, ¿qué viene a ser? Se puede calcular con esta expresión, b al cuadrado menos 4ac, que esta expresión es la que está dentro de la fórmula general, ¿no? Para poder hallar las soluciones de una ecuación cuadrática, habíamos visto. Y este b, a y c vienen a ser los coeficientes, ¿sí? El a es el coeficiente del término cuadrático, el b del término lineal y el c el independiente, que en sí vienen a ser números, ¿no? Números reales. Entonces, eso tenemos que identificar para luego reemplazar acá en la fórmula del discriminante y hallar a qué valor representa este discriminante y ver si tiene o no solución, ¿no? Si es mayor que 0, va a tener dos soluciones reales diferentes. Si es igual a 0, esta ecuación va a tener dos soluciones iguales. Pero si es menor que 0, negativo, entonces no va a haber intercepción de la parábola con el eje X, no habría, ¿no? Entonces tener en cuenta ello. Ahora acá tenemos el vértice de la parábola.
El vértice de la parábola también es muy importante hallarlo. Podemos hallarlo con las siguientes fórmulas. H igual menos B sobre 2A. De igual manera, el B y el A lo obtenemos de acá, de reemplazar los valores de los coeficientes, ¿no? El A es el coeficiente del término cuadrático y el B del término lineal. Son números reales que debemos identificar antes de reemplazar en esta fórmula y hallar el valor de H. Y luego, una vez que tenemos el valor de H, reemplazamos este valor obtenido en la función, ¿sí? Acá. El H viene a ser la coordenada en X, ¿no? De la función, ¿sí? Lo reemplazamos acá, sería H al cuadrado más B por H más C y obtenemos el valor de K, ¿no? Por eso es que acá dice F de H. Se obtiene de reemplazar el valor numérico que hemos obtenido acá en la función y hallamos el valor de K. Entonces, una vez hallado el valor de H y K, formaríamos el vértice de la parábola. Ahora, ¿cómo hallamos los interceptos con el eje Y? O sea, ¿dónde corta la parábola en el eje Y? Observen acá. O corta en este punto, ¿no? ¿Cómo hallamos ese punto de corte con el eje Y? Tenemos que hacer el X igual 0. ¿Qué quiere decir hacer el X igual 0? Quiere decir que acá en la función donde sea X lo vamos a colocar 0. ¿Cómo quedaría? F de 0 sería A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Entonces, 0 al cuadrado es 0, por A 0, esto se desaparece, ¿no? B por 0, 0, desaparece. ¿Y qué me queda? Que F de 0 es igual a C. ¿Qué quiere decir? Que el intercepto con el eje Y, yo lo puedo hallar de esta manera y observamos acá que sería 0, C, ¿no? Y donde C viene a ser el término independiente de la función cuadrática. ¿Sí? Muy bien, chicos, tomar en cuenta estos aspectos al momento de realizar la gráfica de una función cuadrática. A continuación vamos a ver un ejemplo, cómo aplicar todos estos aspectos que hemos explicado para poder realizar la gráfica de una función cuadrática. Nos dice lo siguiente en este ejemplo. Una partícula se desplaza siguiendo la siguiente trayectoria. Y o f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5. Nos pide trazar la gráfica de la trayectoria de dicha partícula, indicar su dominio y rango, indicar sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento y su trayectoria, si su trayectoria tendrá un punto máximo o un punto mínimo. Para ello vamos a recordar algunas cosas importantes. Habíamos visto que existen varias formas de expresar una función cuadrática, ¿verdad? Esta que yo muestro acá es la forma estándar o general. Lo importante para que sea llamada función cuadrática es que este a sea diferente de 0. Ahora, este a también es muy importante porque nos indica la concavidad de la parábola. Ya habíamos visto que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. La concavidad es hacia dónde se va a abrir la parábola, si es hacia arriba o si se abre hacia abajo. Si el a es positivo, o sea mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y al ser cóncava hacia arriba va a existir un mínimo, ¿no? Este mínimo viene a ser el vértice de la parábola. Y si el a es menor que 0, o sea negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo, o sea va a ser así. Y al abrirse hacia abajo va a existir un máximo. Ese máximo se halla calculando el vértice. Tanto el máximo como el mínimo se halla calculando el vértice de la parábola. Entonces vamos nosotros a dar lectura a la situación donde nos dice que una partícula se desplaza siguiendo la siguiente trayectoria y acá nos dan la función cuadrática o el modelo matemático que define la trayectoria de la partícula, que es igual a y igual a x cuadrado más 4x menos 5. Nos pide trazar la gráfica, hallar el dominio y el rango, hallar los intervalos de decrecimiento y de decrecimiento y nos dice si la trayectoria tendrá un punto máximo o mínimo. Bueno, la última pregunta ya es fácil de responder porque simplemente se halla observando el a. En este caso, ¿quién es el a? El a es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, que en este caso acá no aparece el número, pero se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Entonces, al ser 1 mayor que 0, ya sabemos que la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Entonces va a existir un mínimo, ¿sí? Entonces, ese mínimo nosotros vamos a hallar calculando el vértice para poder construir la gráfica. Ese es el primer paso. Para hallar el vértice de esta
función, entonces vamos a usar estas fórmulas. Recuerden que el vértice lo hemos representado con las coordenadas h, k, ¿no? Vamos a hallar la coordenada h con esta fórmula que es menos b sobre 2a, y la coordenada k, una vez que tenemos el h, vamos a reemplazar o a evaluar este h, la función, en este punto, ¿no? Que vamos a obtener primero. Por eso es importante primero obtener el h y luego ya hallamos el k. A ver, vamos por pasos. Para hallar el h vamos primero acá a tomar los datos. Vamos a necesitar los coeficientes de la ecuación cuadrática. En este caso el a ya vimos que es 1, ¿verdad? Está sobreentendido que es 1. El b es 4 positivo y el c es menos 5. Se toma con todo y signo. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula h igual menos b sobre 2a. ¿Quién es b? B es 4, va a quedar menos 4 sobre 2 por el a, que es 1, y resolvemos esta operación, menos 4 entre 2, menos entre más, menos 4 entre 2, 2. Entonces h me salió menos 2. Ahora con este valor de h vamos a hallar el k. Vamos a evaluar la función en este punto h, en el punto menos 2. Simplemente vamos a reemplazar entonces el valor de h, que es menos 2, aquí en la función original. Entonces el h representa, o lo voy a ubicar en el eje x. Por lo tanto, yo esto lo voy a reemplazar. Donde yo vea x en la función, voy a reemplazar el h igual a menos 2. Recuerden que este x puede variar, ¿no? A veces hay problemas que les ponen t, ¿no? Eso puede variar, simplemente es una variable, pero lo que sí debo tener en cuenta es que este h siempre lo voy a ubicar en el eje de las abscisas, en el eje horizontal. Por lo tanto, cuando yo voy a hallar el k, debo reemplazar esto en la función. Vamos a reemplazar. Nos quedaría menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, porque x ahora es el h, o sea, menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2, ¿no? Este x es este valor, ahora el h. 4 por menos 2, menos 5, ya está. Ahora resuelvo esto, nos quedaría menos 2 al cuadrado es 4, más por menos, 4 por 2, 8, menos 5. 4 menos 8, menos 4, y menos 4 menos 5 me da menos 9. Entonces el vértice h, k sería menos 2, menos 9. Una vez que ya obtuvimos el vértice, el segundo paso es hallar los interceptos con los ejes x e y. Para hallar los interceptos primero con el eje x vamos a hacer y igual a 0. Y o f de x igual a 0, que en este caso es esto, ¿no? Vamos a igualar. Al igualar esto a 0 nos quedaría ahora una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, la función se transformó a una ecuación porque estamos igualando a 0. Recuerden que una ecuación es una igualdad, así que al igualarla a 0 ya estamos transformando en una ecuación cuadrática. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática, pero siempre recomiendo antes de resolver analizar el discriminante. El discriminante, ¿para qué nos sirve? Para ver qué tipo de solución tiene esta ecuación y más o menos ver el comportamiento que va a tener la parábola. Es importante el discriminante. Entonces, ¿y quién viene a ser el discriminante? Recordemos que para resolver una ecuación cuadrática existen dos formas. Puede ser por aspa simple, puede ser por factorización, por despeje, ¿no? Varias formas existen en sí. Y una de ellas es por la fórmula general, ¿no? Esta fórmula general que nos sirve para hallar las soluciones de una ecuación cuadrática, si observan, dentro de la fórmula hay una raíz y dentro de esa raíz acá aparece esta expresión que es b al cuadrado menos 4ac. Esto viene a ser el discriminante, ¿no? Este discriminante que está dentro de la raíz es lo que vamos a analizar. Si nosotros analizamos solamente este discriminante, vamos a obtener esta fórmula, b al cuadrado menos 4 por a por c. Y vamos a reemplazar los datos de la función cuadrática, sus coeficientes, que ya lo habíamos sacado acá, ¿no? A, b y c es lo mismo. B, ¿quién es? B es 4, sería 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 5. Resuelvo 4 al cuadrado 16, menos por menos más 20, 36. Y obtenemos que el discriminante acá es 36 y es mayor que 0, es positivo, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Cuando el discriminante es mayor que 0, nos indica que la parábola sí va a tener interceptos en el eje x y sus raíces de esta ecuación
de cuadrática van a ser reales y diferentes. Vamos a ver el siguiente cuadrito. Acá, ¿no? Al analizar el discriminante, si el discriminante nos sale mayor que 0, como es el caso, ¿no? Que nos salió 36, la ecuación cuadrática va a tener soluciones reales diferentes. ¿Y eso qué nos va a indicar? En términos de la función que queremos analizar, eso nos indica que la parábola va a interceptar al eje X en dos puntos distintos. Va a tener esta forma. Si se abre hacia abajo, puede ser que intercepte así, ¿no? En dos puntos, mire. Y si se abre hacia arriba, así, en dos puntos lo va a intersectar al eje horizontal, al eje X. Y si el discriminante es negativo o menor que 0, esto nos indica que la ecuación cuadrática no tiene solución en los reales. Entonces sus raíces van a ser complejas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me indica en función de la gráfica de la función cuadrática? Que la parábola no va a interceptar al eje X, va a quedar así, miren. Va a quedar lejos o alejado del eje X. Observen ahí la parábola. No llega a chocarlo al eje X. De igual manera acá, tampoco llega a chocarlo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Y si el discriminante es igual a 0, eso me indica que la ecuación va a tener soluciones reales iguales. Y la parábola va a interceptar al eje X en un solo punto. Ya que al ser iguales sus raíces, pues equivale a un solo punto, ¿verdad? Entonces va a quedar algo así la gráfica, ¿no? De la parábola. Va a interceptar al eje X, pero en un solo punto. Observen ahí, ¿no? Entonces, vamos ahora a resolver la ecuación cuadrática porque ya sabemos que va a tener, estamos en este caso, en el primero, ya sabemos que lo va a intersectar al eje X en dos puntos, pero necesitamos hallar esas soluciones de la ecuación. Entonces, hay dos formas de poder resolver ecuaciones cuadráticas. Cuando están completas, esta es una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué? Porque tiene el término cuadrático, el lineal y el independiente. En este caso pueden hacer uso del aspa simple o de la fórmula general. Yo les voy a dar las dos opciones, ya cada uno elige la forma que lo entiende más, ¿no? Ya queda a criterio de cada uno. ¿Sí? Vamos a hacerlo por el aspa simple y luego por la fórmula general y luego se van a dar cuenta que se llega al mismo resultado. Si resolvemos esta ecuación por el aspa simple, debemos buscar dos números que multiplicados me den x cuadrado, sería x por x, y acá multiplicados me den menos 5. En este caso sería 5 por menos 1, ¿no? Tienen que tener cuidado donde colocan el signo más y el signo menos. ¿Por qué? Porque en este caso recuerden que debemos comprobar que al multiplicar en aspa y sumar sus resultados me debe dar el término central. Entonces acá, como es positivo el término central, pues me conviene ponerle el signo positivo al mayor, que en este caso es el 5, y el negativo al menor, porque recuerden que acá como resultados negativos va a haber un positivo y un negativo, ¿sí? Vamos a comprobar en aspa, miren. 5 por x, 5x. X por menos 1, menos x. Si sumamos estos valores nos va a quedar 4x positivo. ¿Qué es lo que queríamos? Que aparezca este término central, que es más 4x. Y ahí estamos comprobando que sí cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ecuación cuadrática de forma factorizada nos quedaría así, miren. ¿Cómo tomo los factores? Los factores serían estos, ¿sí? Serían estos. X más 5, acá se sobreentiende que es positivo. X más 5 es el primer factor. Y el otro factor se toma así, x menos 1. Ahí están los dos factores que se van a multiplicar y se va a igualar a 0. Ahora cada uno de estos factores lo debe igualar a 0. X más 5 igual a 0. Nos queda x igual a menos 5 porque este pasa a restar. Y x menos 1 igual a 0, este pasa a sumar y nos queda x1. ¿Sí? Y ya tenemos que los interceptos con el eje x serían 1 en x, 1 en x. Primero siempre van los x, y. Recuerden que hicimos que y sea 0, ¿no? Para hallar los interceptos. Entonces va a ser 1,0 y menos 5,0. Esos serían los interceptos. Y si lo hacemos por la fórmula general, vamos a obtener el mismo resultado. Observen. Ya tenemos que los coeficientes de A, B y C son estos, ¿verdad? Y esto lo hemos sacado observando la ecuación A1, B4 y C menos 5. Esto vamos a reemplazarlo en esta fórmula general, observen. Vamos a reemplazar acá. Esta fórmula general nos sirve también para hallar las soluciones. Reemplacemos. Nos dice menos B, B es 4, sería menos 4, más menos,
bajamos, raíz, esto que está dentro de la raíz es el discriminante y eso lo habíamos hallado ya, ¿no? Anteriormente, así que para no hacer doble trabajo y estar reemplazando, mejor de una vez reemplazo esto, ya lo hallamos que nos dio 36, ¿verdad? Entonces reemplazo de frente, 36 sobre 2 por A, que es 1, ¿no? 2 por 1, 2. Resuelvo, menos 4 más menos raíz de 36 es 6 sobre 2. De acá voy a desdoblar ahora, ¿no? Este más va a ser para la raíz 1 y el menos para la raíz 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Menos 4 más 6 entre 2. Nos queda 2 entre 2, 1. Y para la otra raíz o solución nos quedaría con el menos, ya trabajamos ahora. Menos 4 menos 6 entre 2, menos 10 entre 2, menos 5. Ahí está. Llegamos al mismo resultado, observen, ¿sí? 1 y menos 5. Entonces, una vez que ya hallamos los interceptos con el eje X, ahora nos toca hallar los interceptos con el eje Y, que es más sencillo. Para eso nosotros vamos a hacer ahora, ya no vamos a hacer Y0, ahora vamos a hacer X0, lo contrario, X0. Y al hacer X0 vamos a reemplazar este valor en la función original, donde vamos el X, vamos a ponerle 0. 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 5. Esto se va porque se hace 0 y queda Y igual menos 5. O sea que el intercepto con el eje Y sería X0, Y menos 5, ¿sí? Y ahora trazamos la gráfica. Ubicamos el vértice que nos dio menos 2, menos 9, menos 2 siempre primero con el eje X, ¿sí? Menos 2 y Y menos 9, ahí está. Ubicamos los interceptos con el eje X que nos dio menos 1,0 que está acá y el menos 5,0 que está acá, ahí están. Los dos puntos donde intercepta el eje X. Y el eje Y lo intercepta en un solo punto, que es el 0, menos 5. X0, Y menos 5, ahí está. Este es el eje Y, lo intercepta solo en este punto. Y trazamos la curva, que es la parábola, teniendo en cuenta también que se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué se va a abrir hacia arriba? Porque hemos dicho que la es 1, es positivo mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Y al abrirse hacia arriba va a existir un punto mínimo, que ese punto mínimo es el vértice menos 2, menos 9. Sí, entonces ya hallamos y ahora nos toca determinar el dominio y el rango. El dominio y el rango, chicos, en este caso, como no hay ninguna restricción, siempre el dominio de toda función cuadrática es los números reales, que también lo puedo expresar de menos infinito a más infinito. Recuerden que el dominio se observa en el eje horizontal, en el eje X, ¿no? Y en este caso, para cada valor del eje X siempre va a existir un valor en Y, porque la parábola acá se va a ir expandiendo, entonces siempre va a haber gráfica para cualquier valor de X. Por lo tanto, su dominio es los reales. El rango se observa en el eje Y. Y en el eje Y podemos observar que la gráfica empieza desde menos 9 y se abre hacia arriba. Por lo tanto, la gráfica el rango sería desde menos 9, ¿sí? Hacia más infinito, porque se abre hacia arriba. Entonces ahí está el rango. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre vamos a observarlo en el eje X, en el eje horizontal. Por lo tanto, siempre hay que tomar en cuenta el vértice también, porque si se dan cuenta, el vértice es un punto de quiebre donde hay un cambio de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la parábola. Observamos que, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 2, ¿no? Hasta acá, la parábola observamos que va decreciendo, ¿sí? Miren, va decreciendo. Para estos valores, desde menos infinito hasta menos 2, donde es la coordenada del vértice H, va decreciendo. Y desde menos 2 hacia más infinito, la parábola empieza a crecer, observen, ¿no? Entonces, desde menos 2 a más infinito crece y desde menos infinito hasta menos 2 decrece. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería todo y espero pues lo hayan comprendido.